Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un relato histórico y espiritual que, francamente, es fascinante. El camino de transformación de Pedro. Y es que, ¿quién no ha cargado alguna vez con el peso inmenso de sus propias equivocaciones, verdad? A menudo nos detenemos y pensamos, ¿será que esta impulsividad o estos fracasos monumentales que he tenido me alejan definitivamente de Dios? ¿Alguna vez hemos sentido que nuestros errores marcan un punto de no retorno? Es una carga pesadísima, sin lugar a dudas. Lo que nos lleva a una pregunta absolutamente crucial, y es esta. ¿Pueden nuestros errores definir nuestro destino? Bueno, al revisar los textos originales sobre el apóstol Pedro descubrimos algo súper esperanzador y sobre todo liberador. El Señor no busca personas perfectas, para nada. No exige un currículum intachable. Lo que realmente busca son corazones sinceros. Corazones que, con todas sus grietas y debilidades, estén dispuestos a dejarse moldear por su gracia. La vida de este pescador es, literalmente, la prueba viviente de que nuestras caídas nunca, jamás, son el punto y final de la historia. Entramos en nuestra primera gran sección, Fundamento de la Fe. Aquí vamos a ver cómo se reconoce la verdadera identidad de Cristo. Para entender a Pedro, tenemos que remontarnos al principio. Imaginemos a este hombre, un tipo común y corriente, un rudo pescador galileo con las manos curtidas por las redes, la sal y el trabajo pesado. Pero su vida da un vuelco espectacular, un giro radical con una sola frase. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fijaos que, en una época llena de dudas, esta confesión tan audaz fue un antes y un después en la historia espiritual. Y el texto es clarísimo. Esto no fue producto de un intelecto superior ni de una deducción filosófica humana. Fue una poderosa revelación espiritual en toda regla. Desde ese preciso instante, esa confesión se convierte en la roca, en el cimiento inquebrantable sobre el que se edifica la fe genuina. Claro que, como nos pasa a todos, la teoría es una cosa y la práctica del día a día es otra muy distinta. Seguir a Jesús no es un paseo cómodo, nos exige negar nuestro propio ego y tomar la cruz cada día. A pesar de haber tenido semejante revelación, a Pedro le quedaba por delante un camino, telita, muy cuesta arriba. Tuvo que aprender a base de buenos golpes que ser discípulo requiere una rendición incondicional. No valía solo con saber quién era el maestro en su cabeza, había que aprender a doblegar ese orgullo humano en cada acción. Y esta encarnizada lucha contra el ego nos lleva directamente a nuestra segunda sección, Restauración por amor, es decir, cómo encontrar gracia después de un fracaso de esos que duelen de verdad. Los textos relatan aquel momento terrible en el que Pedro, invadido por un pánico atroz, negó a Jesús 3 veces la misma noche en que fue arrestado. Fue su momento más oscuro, tocando fondo en un abismo de culpa. Pero fijaos en el encuentro que tienen después junto al mar, es simplemente alucinante. El Cristo resucitado no va a buscarle para echarle la bronca o recordarle su terrible cobardía. ¿Qué va? Vemos una secuencia sanadora, de gracia pura. Primero le pregunta a Simón, ¿me amas? Luego repite, ¿me amas? Y en la tercera le otorga la comisión, apacienta mis ovejas. Por cada dolorosa negación junto al fuego, el Señor le hizo una pregunta llena de amor, diseñada quirúrgicamente para sanar esa herida exacta. Fue una restauración emocional asombrosa que le devolvió su sagrada misión. Detengámonos un segundo a asimilar qué significa esto realmente. En este contexto espiritual, la restauración es esa oportunidad divina de hacer borrón y cuenta nueva, de volver a empezar y servir con humildad después de un arrepentimiento sincero. Esta escena en la playa nos muestra de una forma preciosa que el cielo no da la espalda a los que caen. De hecho, celebra que vuelvan. Nos enseña que pase lo que pase, siempre hay un camino de regreso construido con una misericordia inmensa. Y así pasamos a nuestro tercer y último momento clave. Transformación del Espíritu, donde analizaremos ese tremendo empoderamiento divino en Pentecostés. Hasta este punto hemos visto las fallas de alguien que intentaba hacer las cosas con sus propias fuerzas. Y seamos sinceros, el esfuerzo humano, por muy buena intención que tenga, nunca iba a ser suficiente. Pero para entender el tamaño de este cambio, solo hay que ver este contraste histórico. Antes de Pentecostés, tenemos a un hombre aterrorizado frente a una simple sirvienta, actuando por el miedo más básico. Y después de Pentecostés, madre mía, ese mismo hombre se planta delante de multitudes predicando con una fe inquebrantable y una autoridad que dejaba mudas a las élites religiosas. La diferencia es abismal. ¿Y qué originó este cambio tan radical? Pues no hay otra explicación que el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios realmente se instala en nuestro interior, el miedo que nos paraliza es barrido por completo y se convierte en una fe sólida como una roca. Lo fundamental aquí es comprender que el Espíritu Santo no se limitó a darle a Pedro una capacidad para hacer milagros por ahí. Hizo algo muchísimo más íntimo. Transformó su carácter desde la raíz, de adentro hacia afuera, arrancando el temor humano y plantando una confianza divina inagotable. Llegamos entonces a nuestra última sección, llamado a confiar, donde veremos qué significa todo este viaje para nuestra propia vida espiritual hoy en día. ¿Por qué es tan trascendental esta trayectoria?
Pues porque este arco de redención no se quedó congelado en el primer siglo. Si observamos su progreso, de simple pescador a discípulo, cayendo en picado en la cruz con su terrible negación, levantándose hacia la luz con la restauración durante la resurrección y consagrándose como apóstol en Pentecostés, vemos que la transformación divina es a fuego lento, es un proceso muy paciente. Nos recuerda que caer no es un fracaso definitivo, sino un paso previo a sentir la mano firme del Señor levantándonos. En esencia, es nuestra propia historia, ¿no creéis? Por lo tanto, detengámonos con reverencia en esta gran verdad. El mismísimo Espíritu Santo que sostuvo a Pedro, el que lo sacó de las cenizas de su propia culpa, desea inmensamente habitar en nosotros. Quiere guiarnos en cada decisión de nuestro día a día. Esta es una realidad colosal, llena de poder, pero que nos envuelve con una calidez extraordinaria. Es un llamado rotundo a recordar que nunca, jamás, caminamos solos por este camino. Cerramos este recorrido de hoy con una pregunta crucial para llevarnos a casa. ¿Confiaremos en que Dios completará su obra en nosotros? Después de analizar las evidencias innegables en la transformación de Pedro, la mayor invitación es a descansar en una fe absoluta respecto al trabajo que Dios está haciendo incesantemente en nuestro interior. Incluso en esas etapas de duda o cuando tropezamos, el Maestro sigue en su taller, trabajando. Confiemos en ese proceso inquebrantable. Que esta esperanza resuene con muchísima fuerza y nos impulse a seguir avanzando. Que Dios nos bendiga ricamente.